Es irónico. Estoy a punto de asistir el parto a la mujer que se acostó con mi esposo. Consígueme al mejor médico aquí mismo ahora. Al salir del ascensor exclusivo para el personal, me encontré con mi esposo, Eduardo Fernández, causando una escena fuera de la sala de operaciones. Mi primer pensamiento fue, ¿qué hace él aquí? Me había dicho que estaba de viaje de negocios hoy y que no podía celebrar nuestro 7º aniversario de bodas conmigo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, volvió a gritarle a la enfermera, «Mejor que salves a mi esposa y a mi bebé, o me aseguraré de que este hospital quiebre». Me quedé paralizada con sus palabras. Pensé, si su esposa es la que está en esa sala de operaciones, entonces ¿quién soy yo? La realización me golpeó como un tren de carga. Había sido traicionada. Todavía estaba allí, en estado de shock, cuando una joven doctora se apresuró hacia mí. «Doctora Fernández, llegas justo a tiempo. Todos los cirujanos principales están ocupados con otros casos. Por favor, necesitas dirigirte a la sala de operaciones ahora». Respiré hondo, apreté los puños y me dirigí hacia la sala de operaciones. Eduardo bloqueó mi camino, su voz resumando hostilidad. «¿Eres la cirujana principal?». Me quedé momentáneamente aturdida de que él no me reconociera, incluso con la gorra quirúrgica y la mascarilla cubriendo la mayor parte de mi rostro. ¿Cómo no reconocería a su esposa de 7 años?, pensé, pero luego me di cuenta de que probablemente nunca imaginó que estaría aquí. El mes pasado me asignaron temporalmente a este hospital de un pequeño pueblo como parte de un programa de intercambio. Recordé haberle contado a Eduardo al respecto, pero era obvio que había estado demasiado absorto en su teléfono y no prestó atención. Desde detrás de mi mascarilla, dije calmadamente, «Por favor, hazte a un lado, señor». Pasé junto a él. Eduardo me gritó detrás, «No hay hombres en esa sala de operaciones». Cierto. El cuerpo de mi esposa no es para otros hombres. Lo maldije en silencio, disgustada por su posesividad absurda. Pero mi curiosidad creció. Sus palabras me intrigaron más sobre la identidad de la esposa de la que él era tan protector. Después de lavarme, entré a la sala. Una mujer embarazada yacía pálida y débil sobre la mesa de operaciones. En el momento en que la vi, quedé atónita. Era Sofía Ramírez, la esposa de Andrés Ramírez, primo de Eduardo. La enfermera me entregó la ficha médica de Sofía. Sofía estaba en 8º mes de embarazo. Pasé la ficha, mi mente corría. Andrés había estado fuera por casi un año. No pude evitar pensar, ¿podría ser el bebé que Sofía lleva en su vientre el de Eduardo? Mi estómago se revolvió. Doctor Fernández, mi asistente, interrumpió. ¿Debemos prepararnos para la cirugía? Tomando una respiración firme, dije, «Sí, preparen la anestesia». El primer llanto del bebé finalmente llenó la sala. Eduardo se desmayó al ver al recién nacido ensangrentado. La enfermera midió los signos vitales y el peso del bebé antes de mostrárselo a Sofía. «Él está un poco débil y necesita ser colocado en una incubadora», explicó la enfermera. «¿Qué incubadora? Solo estás tratando de estafarnos por dinero», espetó Sofía. Perdí la paciencia. Los bebés prematuros a menudo requieren incubadoras. «Si no confías en nuestro hospital, eres bienvenida a trasladarte a otro lugar». Su desafío se encendió. «Bien, nos trasladaremos. Mi esposo puede permitírselo. Si no fuera porque ella se detuvo de repente», luego murmuró, «¿quién vendría a este hospital tan malo de otra manera?». Sabía a qué se refería. «Vinieron aquí para evitar chismes. Después de todo, yo era la mejor doctora del hospital principal de la ciudad. Y si hubieran tenido este bebé en la ciudad, podría haberme enterado de su aventura». Entregué los procedimientos postoperatorios a mi equipo y salí. Justo cuando iba a tomar un descanso, escuché fuertes gritos desde el pasillo. El bebé ni siquiera había llegado a la fecha. ¿Por qué nació? Demandaré a este hospital, hasta la quiebra. Al mirar hacia arriba, vi la fuente de la conmoción. Era la madre de Eduardo, Rosina. Rosina bloqueó a la partera, negándose a dejar que llevara al bebé a la UIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. La partera, cada vez más ansiosa, trató de razonar con ella. «Señora Fernández, debido al riesgo de perder al bebé, tuvimos que realizar una cirugía de emergencia». «¿Qué?». La voz de Rosina se alzó. «El parto natural hace niños más inteligentes». «¿Quién te dio permiso para hacer esto? Llama a tu director aquí mismo ahora». Nunca me había dado cuenta de lo ignorante que podía ser Rosina. Mis emociones se revolvieron, pero no quería tener nada que ver con este lío. Solo quería irme. Decidí que tan pronto como llegara a casa, me divorciaría de Eduardo y cortaría todos los lazos con estas personas sinvergüenza. Intenté evitarla y alejarme, pero Rosina me vio y rápidamente se interpuso en mi camino. «¿Fuiste tú quien realizó la cirugía a mi yerno?», respondí con calma.
El procedimiento se realizó con el consentimiento de la paciente y su familia. Si tienes preguntas, hácelas a tu hijo. Rosina no me reconoció. Comenzó a gritar de nuevo. Oye, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes siquiera quién soy? ¿Quién crees que eres? Eres solo una doctora. Aprovechando la distracción, la partera apresuradamente llevó al bebé al ascensor. Rosina, demasiado concentrada en recriminarme, no pudo detenerla. Redirigió su furia hacia mí. ¿Eres la razón? Mi nieto nació prematuramente. ¿Qué clase de persona malvada eres? ¿Estás tratando de arruinar su futuro? Las otras personas que esperaban afuera de la sala de operaciones ya no podían soportarlo y comenzaron a intervenir. ¿Qué tan irrazonable puedes llegar? La doctora solo actuó para salvar a tu nieto. Exactamente. Tanto tu hijo como su esposa firmaron para la cirugía. ¿Por qué estás culpando a la doctora? Alguien comenzó a grabar discretamente la escena con su teléfono. Rosina, imperturbable, respondió. Ocúpate de tus asuntos. Si no es culpa de la doctora, entonces ¿de quién es? Mi nieto no debía nacer hasta dentro de 2 meses. Todo es por culpa de esta charlatana. Eres desalmada. Una mujer mayor intervino. La doctora salvó la vida de tu nieto. La discusión se convirtió en caos. En su furia, Rosina de repente lanzó un puñetazo a la mujer mayor. Rápidamente intervine, advirtiendo a Rosina. Señora, si sigue así, tendré que llamar a seguridad. No te atreves. Adelante e inténtalo, gritó Rosina, ahora completamente desquiciada. Protegía a la mujer mayor, instándola a retroceder. Por favor, señora, aléjese por su seguridad. Aprovechando mi momentánea distracción, Rosina me empujó con fuerza. Me tambaleé, sin poder mantener el equilibrio, y caí pesadamente al suelo. Una oleada de mareo me invadió, seguida de un dolor agudo en mi abdomen inferior. Los transeúntes preocupados se apresuraron a ayudarme a levantarme. Doctora, ¿estás bien? No podía mantenerme en pie. Sin embargo, Rosina comenzó a gritar como si fuera la víctima. Deja de fingir. Apenas te toqué. El dolor es insoportable. Presioné mi estómago, demasiado débil para discutir con ella. De repente, noté una sensación cálida deslizándose por mi muslo. Me quedé paralizada, demasiado aterrorizada para moverme. Justo entonces, Eduardo apareció, empujando la cama hospitalaria de Sofía fuera de la sala de operaciones. Al ver a Rosina, Eduardo preguntó sorprendido: «Mamá, ¿qué haces aquí?» Rosina, ahora más valiente al estar presente su hijo, retorció la historia. «Tu asistente me lo dijo. Sofía estaba dando a luz aquí. Eduardo, dime, ¿te engañó este charlatán para que te hicieras la cirugía? Fue una decisión tan importante y ni siquiera me consultaste primero. Los hospitales como este siempre exageran el riesgo para estafar a la gente con procedimientos costosos». Varios miembros del personal perdieron la paciencia y hablaron. «No te atrevas a acusarnos sin pruebas. A la paciente se le rompió la bolsa. No tuvimos más opción que realizar la cirugía». Rosina, con las manos en las caderas, respondió bruscamente. «¿Y por qué se le rompió la bolsa?» No trates de engañarme. Ya no podía escuchar más sus tonterías. Reuniendo mi fuerza restante, replicé. Tu hijo y su esposa durmiendo juntos durante su embarazo causaron esto. Eduardo se quedó paralizado. Incapaz de refutarme, Rosina vaciló brevemente antes de estallar en rabia. Eso es una mentira. Mi hijo nunca haría algo así. Una enfermera se acercó para apoyarme. Doctora Fernández, no bajes a su nivel. Vamos a sacarte de aquí. Pero Rosina no lo dejó pasar. Ella agarró mi brazo, intentando detenerme. Detente ahí mismo. ¿Crees que puedes simplemente alejarte? Le debes una explicación a mi nieto. El dolor atravesó mi abdomen y sentí un sudor frío en mi frente. Me di cuenta de que algo estaba muy mal. Me liberé de su agarre en desesperación, empujándola. Rosina tropezó contra la pared. Apretando su espalda, inmediatamente comenzó a gemir dramáticamente. «Oh, mi cabeza, me has lastimado». La enfermera le respondió bruscamente. «Te golpeaste la espalda, no la cabeza. Para». L. Rosina gimió. «No me importa. Discúlpame o te arrepentirás». Se volvió hacia Eduardo para obtener apoyo. «Tu madre está siendo maltratada y tú simplemente estás parado ahí. Haz algo». Eduardo, aún enojado conmigo desde la sala de operaciones, vio su oportunidad para desquitarse. Se acercó, apuntándome con el dedo en la cara. «Discúlpate con mi madre ahora mismo». Apreté los dientes a través del dolor y susurré a la enfermera. «No puedo. Me duele el estómago. Llévame, por favor». La enfermera intentó alejarme, pero Eduardo agarró mi brazo bruscamente. «¿Dónde crees que vas? No te irás hasta que te disculpes».
La enfermera intentó intervenir, pero Eduardo la apartó. «Eduardo, más te vale ver quién soy», grité ronca. En ese momento, cuando Eduardo agarró mi brazo con fuerza, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. El dolor en mi abdomen era insoportable, pero más doloroso aún era ver cómo el hombre que había amado durante 7 años me trataba como a una extraña. La máscara quirúrgica que cubría mi rostro se había convertido en un símbolo de todas las mentiras que nos rodeaban. El pasillo del hospital, que tantas veces había recorrido con orgullo, ahora parecía un escenario cruel donde mi vida personal y profesional colisionaban de la peor manera posible. «Eduardo, más te vale ver quién soy», repetí con voz entrecortada, esta vez llevando mis manos temblorosas hacia la máscara. El tiempo pareció detenerse mientras la retiraba lentamente. Los ojos de Eduardo se abrieron con horror al reconocerme. Su mano soltó mi brazo como si le quemara. Vi cómo su rostro pasaba por una cascada de emociones: sorpresa, incredulidad, vergüenza y finalmente, miedo. «Elena», susurró, dando un paso atrás, tropezando con sus propios pies. ¿Qué haces aquí?» Rosina, que hasta ese momento había estado quejándose dramáticamente, se quedó muda. La sala entera cayó en un silencio sepulcral, interrumpido solo por los pitidos de las máquinas del hospital y mi respiración agitada. El personal del hospital, que había sido testigo de todo el espectáculo, ahora observaba la escena con una mezcla de compasión y asombro. «¿Qué hago aquí?», respondí con una calma que no sentía, cada palabra saliendo de mi boca como un cuchillo afilado. «Trabajo aquí, Eduardo. Soy la cirujana que acaba de traer al mundo a tu hijo bastardo con Sofía, la misma cirujana que tu madre acaba de agredir. La misma mujer que ha estado a tu lado durante 7 años mientras tú construías una vida paralela». Las palabras cayeron como bombas en la sala. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Eduardo, cómo Rosina se llevaba las manos a la boca en shock, y cómo las enfermeras y el personal del hospital intercambiaban miradas incómodas. El eco de mis palabras resonaba en las paredes del hospital, amplificando el peso de la verdad que acababa de revelar. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio en su cama de hospital, comenzó a llorar silenciosamente. Sus lágrimas, lejos de provocarme compasión, solo servían para alimentar la rabia que crecía en mi interior. ¿Cuánto tiempo habían estado burlándose de mí? ¿Cuántas veces Eduardo había mentido sobre sus viajes de negocios para estar con ella? Pero el momento de revelación fue interrumpido por un dolor agudo que me atravesó el abdomen como una lanza ardiente. Me doblé sobre mí misma, sintiendo cómo algo cálido seguía deslizándose por mis piernas. La enfermera que había estado a mi lado todo el tiempo reaccionó rápidamente, su rostro transformándose de sorpresa a preocupación profesional en segundos. «Necesitamos ayuda aquí. La doctora Fernández está sangrando». Todo se volvió un caos. Las voces se mezclaban en mis oídos mientras el personal médico se movilizaba a mi alrededor. Vi las luces del techo pasar sobre mi cabeza mientras me trasladaban rápidamente a una camilla. Eduardo intentó seguirme, su rostro una máscara de preocupación que ahora me parecía grotescamente falsa. «Elena, por favor, déjame explicarte», comenzó a decir, pero lo detuve con una mirada que contenía 7 años de amor traicionado. «No te atrevas», susurré antes de que la oscuridad me envolviera. «No te atrevas a pretender que te importo ahora». Desperté horas después en una habitación de hospital. La luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas, dando al espacio un aire melancólico que coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. El doctor Ramírez, mi mentor y jefe del departamento de cirugía, estaba sentado junto a mi cama, revisando mi historial médico con expresión grave. Lo conocía lo suficiente para saber que las noticias no serían buenas. «Elena», dijo suavemente al verme despertar, su voz cargada de una compasión que amenazaba con romper mis últimas defensas. «Lo siento mucho». No necesité más palabras para entender. El bebé que llevaba en mi vientre, ese pequeño ser del que ni siquiera había tenido tiempo de alegrarme, se había ido. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas, cada una llevándose consigo un pedazo de los sueños que nunca llegarían a realizarse. «Estabas de 6 semanas», continuó el doctor Ramírez, su voz profesional apenas ocultando su propia tristeza. «El trauma del empujón y el estrés. No había nada que pudiéramos hacer. Tu cuerpo sufrió un shock considerable». Asentí en silencio, procesando la información. Mi mente de médica entendía perfectamente las implicaciones clínicas, pero mi corazón de mujer se negaba a aceptar la magnitud de la pérdida. En un solo día,
Había perdido a mi esposo, mi matrimonio, mi bebé y la imagen que tenía de mi familia política. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era María, una de las enfermeras más experimentadas del hospital. Su rostro normalmente sereno ahora mostraba una preocupación evidente. «Doctora Fernández, lo siento mucho interrumpir en este momento», comenzó, su voz traicionando la urgencia de la situación. «Pero tenemos una emergencia. El bebé de la señora Sofía está presentando complicaciones severas. Sus niveles de oxígeno están cayendo y está mostrando signos de dificultad respiratoria aguda. Necesita una cirugía inmediata y soy la única calificada para realizarla», completé la frase, entendiendo la ironía cruel de la situación. El destino parecía estar jugando una broma macabra conmigo. El doctor Ramírez me miró con preocupación, sus años de experiencia manifestándose en las arrugas de su frente. «Elena, no tienes que hacerlo. Podemos trasladar al bebé a otro hospital. Nadie te juzgará por negarte después de lo que has pasado». Me incorporé lentamente en la cama, ignorando el dolor físico y emocional que atravesaba mi cuerpo. «No», dije con firmeza, encontrando una fortaleza que no sabía que tenía. «Soy médica antes que cualquier otra cosa. Ese bebé no tiene la culpa de los errores de sus padres. No dejaré que mis problemas personales interfieran con mi deber profesional». Mientras me preparaba para la cirugía, recordé las palabras que mi madre me había dicho cuando decidí convertirme en médica. «Sana a otros aunque tu corazón esté roto». Nunca esas palabras habían tenido tanto significado como en ese momento, mientras me ponía el uniforme quirúrgico sobre mi propio cuerpo adolorido. La sala de operaciones estaba lista cuando entré. El bebé, tan pequeño y frágil, luchaba por su vida en la incubadora. A través de las ventanas de observación, pude ver a Eduardo y Sofía esperando afuera, sus rostros marcados por el miedo y la culpa. Rosina no estaba por ningún lado. Probablemente la habían obligado a irse después del incidente. Antes de entrar a la sala de operaciones, me detuve frente a ellos. Mi máscara quirúrgica nueva ocultaba mi expresión, pero mis ojos transmitían todo lo que necesitaba decir. «Voy a salvar a tu hijo, Eduardo», dije con voz firme, profesional. «No porque tú o Sofía lo merezcan, sino porque es lo correcto. Porque ese bebé merece una oportunidad de vida, independientemente de las circunstancias de su concepción. Pero después de esto, tú y yo hemos terminado, completamente». La cirugía duró 4 horas. Cada minuto fue una batalla no solo contra el tiempo y las complicaciones médicas, sino también contra mis propias emociones. Mientras mis manos trabajaban con precisión para salvar la vida de ese pequeño ser, mi mente procesaba la pérdida de mi propio hijo y el fin de mi matrimonio. Cada sutura, cada movimiento, era un acto de redención personal, una prueba de que podía elevarme por encima de mi dolor para hacer lo correcto. El equipo quirúrgico trabajaba en silencio, conscientes de la tensión en la sala. Podía sentir sus miradas de admiración y respeto, aunque nadie se atrevía a mencionar los eventos anteriores. El sonido de los monitores cardíacos y el suave zumbido de los equipos médicos creaban una sinfonía familiar que me ayudaba a mantener el enfoque. Cuando finalmente salí de la sala de operaciones, estaba agotada pero satisfecha. El bebé sobreviviría. Me quité los guantes y la máscara, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Había cumplido con mi deber profesional, y ahora podía permitirme enfrentar mi realidad personal. Eduardo esperaba en el pasillo, solo. Se veía demacrado, como si hubiera envejecido años en las últimas horas. Intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. La distancia entre nosotros, aunque solo eran unos metros, parecía un abismo infranqueable. La cirugía fue exitosa. Tu hijo está estable, dije con profesionalismo, mi voz no traicionando ninguna emoción. Las enfermeras te darán los detalles del postoperatorio y las instrucciones de cuidado. El bebé necesitará atención especializada durante las próximas semanas. Elena, por favor, comenzó él, su voz quebrándose. Necesitamos hablar, sobre todo, sobre el bebé, nuestro bebé. Doctor Fernández para ti. Lo corregí, mi voz fría como el hielo. Ya no soy tu Elena. Esa mujer murió hoy, junto con el hijo que nunca supiste que esperábamos. Un hijo que perdí por el comportamiento violento de tu madre, mientras tú estabas ocupado defendiéndola. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al comprender el significado completo de mis palabras, al darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Pero ya no sentía nada. El dolor se había transformado en determinación, y la traición en una fuerza que me impulsaba hacia adelante. Mis abogados se pondrán en contacto contigo, añadí,
dando media vuelta para alejarme. ¿Y Eduardo? Espero que haya valido la pena, que destruir nuestra familia haya valido cada momento con ella. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, con la cabeza alta y los hombros rectos, sentí las miradas de admiración del personal. No era la primera vez que una mujer era traicionada por su esposo, pero quizás era la primera vez que veían a alguien mantener su integridad profesional en medio de tal crisis personal. El sol se ponía cuando finalmente regresé a mi oficina. Me senté en mi silla, mirando por la ventana cómo el día daba paso a la noche. En mi escritorio, una foto de Eduardo y yo en nuestra boda me recordaba lo que había perdido. La tomé y la guardé en el cajón más bajo. Era hora de comenzar de nuevo. Los días siguientes a la cirugía se convirtieron en un torbellino de emociones y decisiones. Me sumergí en el trabajo, encontrando refugio en la rutina del hospital y en la satisfacción de ayudar a otros. Cada mañana, al ponerme la bata blanca, sentía que me ponía una armadura que me protegía del caos de mi vida personal. El hospital se había convertido en un hervidero de rumores. Podía sentir las miradas de compasión, los susurros que se detenían cuando entraba en una habitación. Pero también notaba algo más: respeto. El personal del hospital había sido testigo de cómo había manejado la situación, cómo había puesto mi deber profesional por encima de mi dolor personal. Una mañana, mientras revisaba los expedientes en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era el doctor Ramírez, con una expresión seria en su rostro. «Elena», dijo, cerrando la puerta tras él. «La junta directiva quiere verte». Mi corazón se aceleró. En mis 15 años de carrera, nunca había sido llamada ante la junta directiva. «¿Es sobre lo que pasó?» «Sí, pero no es lo que piensas», respondió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro cansado. «Han estado observando cómo manejaste toda la situación. Tu profesionalismo, tu dedicación. Quieren ofrecerte la jefatura del departamento de cirugía pediátrica». Me quedé sin palabras. Era el puesto que siempre había soñado, pero que pensaba que tardaría años en conseguir. «Pero», comenzó el doctor Ramírez, su expresión volviéndose más seria. «Hay una complicación. Eduardo ha estado presionando a algunos miembros de la junta. Está usando sus conexiones para intentar dificultar tu ascenso». Sentí que la rabia me invadía. No conforme con destruir mi vida personal, ahora intentaba sabotear mi carrera. ¿Por qué? ¿Qué más quiere quitarme? «Tiene miedo», respondió el doctor Ramírez. «Miedo de que tengas más poder, más influencia. La familia Fernández siempre ha tenido mucho control en este hospital, y tu ascenso podría cambiar eso». Me levanté de mi silla, sintiendo una nueva determinación. Pues tendrá que acostumbrarse. No voy a permitir que me quite esto también. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Eduardo utilizaba sus conexiones para crear obstáculos, pero yo respondía con excelencia profesional. Cada cirugía exitosa, cada paciente satisfecho, cada procedimiento innovador era un clavo más en el ataúd de sus intentos por detenerme. Sofía había sido dada de alta junto con el bebé, pero las complicaciones postoperatorias requerían visitas frecuentes al hospital. Cada vez que la veía en los pasillos, bajaba la mirada, incapaz de enfrentarme. El bebé, ajeno a todo el drama que rodeaba su existencia, progresaba favorablemente bajo mi cuidado. Una tarde, mientras salía de una cirugía particularmente difícil, me encontré cara a cara con Rosina en el pasillo. Había estado evitando este momento, pero sabía que era inevitable. «Elena», comenzó, su voz carente de la arrogancia habitual. «Yo necesito hablar contigo». «¿Sobre qué, Rosina? ¿Sobre cómo me agrediste y me hiciste perder a mi bebé? ¿O sobre cómo criaste a tu hijo para ser un mentiroso y un traidor?» Vi cómo cada palabra la golpeaba como una bofetada. «Lo siento», susurró, lágrimas formándose en sus ojos. «No sabía, no pensé». Ese es el problema, Rosina. Nunca piensas en las consecuencias de tus acciones. Siempre has estado tan ocupada protegiendo a Eduardo que nunca te detuviste a ver el daño que causabas. «Por favor», suplicó, intentando tomar mi mano. «Eres como una hija para mí». Retiré mi mano como si su toque quemara. «No, Rosina. Una madre no destruye la vida de su hija. Una madre no defiende la traición y la mentira. Tú elegiste tu lado, ahora vive con las consecuencias». La dejé allí, en medio del pasillo, sus sollozos siguiéndome mientras me alejaba. Cada paso que daba me hacía sentir más ligera, como si me estuviera desprendiendo de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras conducía hacia casa, recibí una llamada de mi abogado. Los papeles del divorcio estaban listos. Eduardo había intentado negociar, ofrecer más dinero, más propiedades, como si pudiera comprar mi perdón. «No quiero nada de él», le dije a mi abogado. «Solo quiero mi libertad». Al llegar a casa,
Me senté en el porche, observando cómo el sol se ponía en el horizonte. Por primera vez en semanas, me permití llorar. No por Eduardo, no por el bebé que había perdido, sino por la mujer que había sido, por la inocencia que había perdido. Pero mientras las lágrimas caían, sentía que algo nuevo crecía dentro de mí. Una fuerza que no sabía que tenía, una determinación que había estado dormida durante demasiado tiempo. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en algo más, en poder. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de la junta directiva del hospital. La reunión para discutir mi promoción sería mañana. Sonreí secándome las lágrimas. Eduardo podría haberme quitado mi matrimonio, mi familia, incluso mi hijo no nacido, pero no podría quitarme esto, no podría quitarme mi futuro. Entré en casa y me dirigí al estudio. Sobre el escritorio, una foto de mi graduación de la Facultad de Medicina me recordaba quién era, quién siempre había sido. Una luchadora, una sobreviviente. Tomé la foto y la coloqué en mi mesa de noche. Mañana sería un nuevo día, y estaba lista para enfrentarlo. La mañana siguiente llegó con una claridad que no había sentido en semanas. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que me hacía sentir poderosa. Mientras me miraba en el espejo, ajustando mi collar, recordé las palabras de mi padre. La verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que caes. Al llegar al hospital, noté que algo era diferente. Los susurros habían cesado, las miradas de lástima se habían transformado en miradas de admiración. Mi tragedia personal se había convertido en un símbolo de resistencia y dignidad profesional. La sala de juntas estaba llena cuando entré. Eduardo estaba allí, sentado en un rincón, su presencia un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pero esta vez, su presencia no me afectaba. Ya no tenía poder sobre mí. La reunión con la junta directiva fue tensa desde el primer momento. El doctor Torres, presidente de la junta y amigo cercano de la familia Fernández, comenzó exponiendo mi trayectoria profesional. Cada logro mencionado era como una bofetada silenciosa a Eduardo, quien se removía incómodo en su asiento. La doctora Elena Fernández no solo ha demostrado una capacidad quirúrgica excepcional, continuó el doctor Torres, sino que también ha exhibido un nivel de profesionalismo sin precedentes en situaciones de extrema presión personal. Podía sentir la mirada de Eduardo clavada en mí. Sabía lo que estaba pensando, que usaría esta posición para vengarse, para hacerle la vida imposible. Que poco me conocía, después de 7 años de matrimonio. Sin embargo, interrumpió uno de los miembros de la junta. Debemos considerar las circunstancias personales recientes. La estabilidad emocional es crucial en un puesto de tanta responsabilidad. Me incorporé en mi asiento, manteniendo la compostura. Si me permiten, dije con voz firme, me gustaría abordar esa preocupación directamente. La sala quedó en silencio. Incluso Eduardo levantó la vista, sorprendido por mi iniciativa. Hace 3 semanas, perdí a mi hijo no nacido debido a un acto de violencia. Hace 2 semanas, realicé una cirugía de emergencia para salvar la vida del hijo de mi esposo con otra mujer. Y hace una semana, presenté una demanda de divorcio. Hice una pausa, observando cómo mis palabras impactaban en cada rostro de la sala. Si estas circunstancias no han afectado mi capacidad para realizar cirugías complejas, mantener la calma en situaciones de crisis y seguir cumpliendo con mis responsabilidades, ¿qué les hace pensar que afectarán mi capacidad para liderar el departamento? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el doctor Torres intercambiaba miradas con otros miembros de la junta. Eduardo se había hundido en su silla, su rostro una máscara de derrota. Además, continué, creo que mi experiencia personal me ha dado una perspectiva única sobre el dolor y la necesidad de compasión en la atención médica. No veo estas circunstancias como un obstáculo, sino como una fortaleza adicional para el puesto. El doctor Ramírez, sentado en la esquina opuesta a Eduardo, asintió con aprobación. Si me permiten, intervino. He trabajado con la doctora Fernández durante años. Su capacidad para mantener la profesionalidad en situaciones difíciles es excepcional. Lo que otros podrían ver como una debilidad, ella lo ha convertido en una fuente de fortaleza. La discusión continuó durante otra hora. Eduardo intentó intervenir varias veces, sugiriendo sutilmente que mi estado emocional podría ser inestable, que el estrés del divorcio podría afectar mi juicio. Pero cada argumento que presentaba era contrarrestado por mi historial impecable y el apoyo unánime del personal médico. Finalmente, el doctor Torres se aclaró la garganta. Creo que hemos escuchado suficiente. Procederemos a la votación. Los siguientes minutos fueron eternos. Cada mano que se levantaba a mi favor era una victoria silenciosa, cada voto en contra una batalla más por librar.
Cuando el conteo final se realizó, el resultado era claro. Había ganado el puesto. Eduardo se levantó abruptamente de su silla y salió de la sala sin decir una palabra. Lo vi alejarse por el pasillo. Su figura derrotada, un recordatorio de cómo habían cambiado las cosas. «Felicitaciones, doctora Fernández», dijo el doctor Torres, extendiendo su mano. «Esperamos grandes cosas de su liderazgo». Mientras salía de la sala de juntas, me encontré con María, la enfermera que había estado conmigo durante todo el drama inicial. «¿Cómo fue?», preguntó, aunque su sonrisa sugería que ya conocía la respuesta. «Lo logré», respondí, permitiéndome sonreír por primera vez en el día. «Nunca dudé de ti», dijo, abrazándome brevemente. «Ah, por cierto, Sofía está aquí para la revisión del bebé. Está en la sala de espera». Mi sonrisa se desvaneció ligeramente. «Gracias, María. Me ocuparé de eso ahora». Mientras caminaba hacia la sala de espera, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas. Hace apenas unas semanas, la idea de ver a Sofía me habría destrozado. Ahora, era solo una paciente más, la madre de un niño que necesitaba mi ayuda. La encontré sentada en un rincón, sosteniendo al bebé contra su pecho. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, quiero decir, doctora Fernández, ¿cómo está el bebé?», pregunté, manteniendo un tono profesional. «Bien, gracias a ti», respondió en voz baja. «Elena, yo lo siento tanto. Nunca quise...». Levanté una mano para detenerla. «No estamos aquí para hablar de eso, Sofía. Estamos aquí para asegurarnos de que tu hijo esté sano. ¿Ha estado tomando bien la leche? ¿Has notado algún cambio en su respiración?». Vi la sorpresa en su rostro ante mi profesionalismo, ante mi capacidad para separar lo personal de lo profesional. Quizás esperaba que la tratara con desprecio, que me negara a atender a su hijo, pero yo era mejor que eso, siempre lo había sido. La revisión transcurrió sin incidentes, el bebé estaba progresando bien, sus pulmones se estaban fortaleciendo. Mientras realizaba el examen, no pude evitar notar cuánto se parecía a Eduardo, los mismos ojos, la misma forma de la nariz. En otro momento, ese parecido me habría dolido. Ahora solo sentía una extraña paz. «El bebé está bien», concluí, haciendo algunas anotaciones en el expediente. «Programa una cita de seguimiento para dentro de 2 semanas con la enfermera. Elena». Sofía intentó una última vez mientras me dirigía hacia la puerta. «¿Alguna vez podrás perdonarnos?». Me detuve en el umbral, considerando su pregunta. «El perdón es un regalo que das a otros, Sofía. Pero a veces es un regalo que necesitas darte a ti misma primero. Y yo ya me he perdonado por amar a alguien que no lo merecía». Salí de la habitación sintiéndome más ligera. El día había sido una montaña rusa de emociones, pero me sentía más fuerte que nunca. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi abogado. Eduardo había firmado los papeles del divorcio sin condiciones. Mientras caminaba hacia mi oficina, ahora con una placa que me identificaba como jefa del departamento de cirugía pediátrica, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. El camino había sido doloroso, pero cada paso me había llevado exactamente donde necesitaba estar. En mi escritorio, encontré un sobre. Dentro había una carta de renuncia de Eduardo al hospital. Su última línea decía: «No puedo trabajar en un lugar donde cada pasillo me recuerda lo que perdí por mi propia estupidez». Guardé la carta en mi cajón y me senté en mi silla, mirando por la ventana. El sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado, como si el universo estuviera celebrando conmigo. Había sobrevivido a la tormenta y había emergido más fuerte. Y esto era solo el comienzo. Los meses siguientes a mi nombramiento como jefa del departamento fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en el trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a aquellos que me conocían bien. Cada mañana llegaba antes que nadie, y cada noche era la última en irme. El hospital se había convertido en mi refugio, mi fortaleza. Una tarde, mientras revisaba algunos expedientes en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era Carmen, una de las enfermeras más antiguas del hospital, con una expresión preocupada en su rostro arrugado. «Doctora Fernández», comenzó, cerrando la puerta tras ella. «Perdone que me entrometa, pero ¿cuándo fue la última vez que tomó un descanso?». Levanté la vista de mis papeles, sorprendida por la pregunta. «Estoy bien, Carmen. El trabajo me mantiene ocupada. Ocupada sí, pero ¿viva?». Su tono maternal me recordó a mi propia madre. «No todo en la vida es trabajo, doctora. El dolor no se cura enterrándose en expedientes médicos». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Era cierto que había estado usando el trabajo como escudo,
como una manera de no enfrentar el vacío que sentía cuando llegaba a casa cada noche. Además, continuó Carmen con una pequeña sonrisa, hay un nuevo cirujano cardiovascular que no deja de preguntar por usted. El doctor Alejandro Herrera. ¿Lo ha conocido? Sentí un ligero rubor subir por mis mejillas. Por supuesto que había notado al doctor Herrera. Era difícil no hacerlo. Su reputación profesional lo precedía, y su presencia comandaba atención en cualquier habitación que entrara. Pero la idea de permitirme sentir algo por alguien más me aterrorizaba. Carmen, apenas estoy saliendo de un divorcio, y él apenas está llegando a su vida, respondió con una sabiduría que solo los años pueden dar. No le estoy diciendo que se case con él, doctora, solo que se permita vivir un poco. Esa noche, mientras conducía a casa, las palabras de Carmen resonaban en mi mente. ¿Me había convertido en una workaholic para evitar enfrentar mi soledad? ¿Estaba usando mi trauma como excusa para no vivir? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje del doctor Herrera. ¿Café mañana antes de la cirugía de las 9? Mi corazón dio un vuelco. Era una invitación inocente, profesional incluso, pero ambos sabíamos que podría ser algo más. Mis dedos flotaron sobre el teclado, dudando. En ese momento, pasé frente al restaurante donde Eduardo me había pedido matrimonio. El recuerdo ya no dolía como antes. Era más como una cicatriz antigua, una marca que me recordaba lo que había sobrevivido. Café suena bien, respondí finalmente. 8:30 en la cafetería del hospital. Al día siguiente, mientras me preparaba para el trabajo, me encontré prestando más atención a mi apariencia de lo habitual. Me puse un poco de brillo en los labios, algo que había dejado de hacer en los últimos meses. La cafetería estaba relativamente tranquila cuando llegué. Alejandro ya estaba allí, 2 tazas de café humeante frente a él. Me sorprendió que recordara cómo me gustaba, negro con un toque de canela. «Buenos días, Elena», dijo con una sonrisa que iluminó sus ojos oscuros. «Espero que no te moleste que me haya adelantado con el café». «Para nada», respondí, sentándome frente a él. «Aunque me sorprende que recuerdes cómo lo tomo». «Soy observador», respondió simplemente. «Es parte de ser cirujano, ¿no crees? Notar los detalles». La conversación fluyó naturalmente. Hablamos de casos médicos, de técnicas quirúrgicas, de nuestras experiencias en diferentes hospitales. Era refrescante tener una conversación puramente profesional con un hombre que claramente me respetaba por mi mente y mis habilidades. «¿Sabes?», dijo después de un momento de silencio cómodo. «He seguido tu trabajo desde hace años. Tu investigación sobre técnicas mínimamente invasivas en cirugía pediátrica es brillante». «Gracias», respondí, sintiendo un calor en mis mejillas que no tenía nada que ver con el café. Aunque últimamente no he tenido mucho tiempo para investigación. Lo sé. He escuchado rumores. Su tono se volvió más serio. «Elena, sé por lo que has pasado. No pretendo entenderlo completamente, pero quiero que sepas que te admiro. Tu fuerza, tu dignidad, tu dedicación». «Alejandro», comencé, sintiendo la necesidad de detenerlo. «No, déjame terminar», dijo suavemente. «No estoy tratando de aprovecharme de tu vulnerabilidad. No busco nada más que tu amistad y tal vez tu colaboración profesional. Hay un proyecto de investigación que me gustaría discutir contigo, si estás interesada». Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No había presión, no había expectativas, solo respeto mutuo y posibilidades profesionales. «Cuéntame más sobre ese proyecto», dije, permitiéndome sonreír genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a mi vida. Alejandro y yo comenzamos a trabajar juntos en el proyecto de investigación, que combinaba su experiencia en cirugía cardiovascular con mi conocimiento en cirugía pediátrica. Era emocionante volver a sentir pasión por la investigación, por crear algo nuevo que podría ayudar a más pacientes. Una tarde, mientras revisábamos algunos datos en mi oficina, Sofía apareció en la puerta con el bebé en brazos. Se detuvo en seco al ver a Alejandro. «Lo siento», murmuró. «Volveré más tarde». «No», dije, sorprendiéndome a mí misma. «Pasa, es hora del chequeo mensual, ¿verdad?» Alejandro se levantó discretamente. «Terminaremos esto después», dijo con una sonrisa comprensiva, y salió de la oficina. Mientras examinaba al bebé, que había crecido considerablemente y estaba mucho más saludable, Sofía me observaba con curiosidad. «Se ve diferente, doctora», dijo finalmente. «Más feliz». La miré, considerando sus palabras. «Lo estoy», respondí honestamente. «He aprendido que la felicidad no depende de otros, Sofía. Viene de dentro». «Eduardo pregunta por usted», dijo en voz baja. «Se arrepiente». «El arrepentimiento llega tarde», la interrumpí suavemente.
Además, ya no me importa. Mi vida sigue adelante. Y era verdad. Ya no me importaba si Eduardo se arrepentía o no. Ya no me importaba si Rosina seguía esparciendo rumores sobre mí en su círculo social. Ya no me importaba que la gente susurrara sobre la doctora traicionada. Había encontrado algo más valioso que la venganza. Había encontrado paz. Esa noche, después de que el último paciente se fue, me encontré con Alejandro en el estacionamiento. ¿Cena?, preguntó casualmente. Hay un nuevo restaurante italiano que quiero probar. Podemos discutir el proyecto. Miré mi reloj. Normalmente me quedaría trabajando hasta tarde, enterrándome en informes y expedientes, pero las palabras de Carmen resonaron en mi mente. Permitirme vivir un poco. Cena suena bien, respondí, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de hablar de trabajo. Esta noche, solo somos 2 personas compartiendo una comida. Su sonrisa iluminó la noche. Me parece perfecto. Mientras conducía siguiendo su auto hacia el restaurante, reflexioné sobre cómo la vida tiene una manera extraña de sorprendernos. A veces, las peores traiciones nos llevan a los mejores cambios. A veces, perdemos algo que creíamos indispensable solo para descubrir que hay todo un mundo de posibilidades esperándonos. El dolor no había desaparecido completamente. Probablemente nunca lo haría. Pero ya no me definía. Era solo una parte de mi historia. Una página en un libro que seguía escribiéndose. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por ver qué vendría después. Una mañana de primavera, mientras revisaba el correo en mi oficina, encontré una invitación que me dejó sin aliento. La Asociación Internacional de Cirugía Pediátrica me había nominado para recibir el Premio a la Excelencia en Innovación Quirúrgica por mi trabajo conjunto con Alejandro. La ceremonia sería en Madrid, en 3 meses. Mi primer impulso fue compartir la noticia con él, pero me detuve. Nuestra relación había evolucionado en los últimos meses de una manera que aún me costaba definir. Éramos más que colegas, más que amigos, pero menos que amantes. Era un territorio desconocido que me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era María, con una expresión preocupada que conocía demasiado bien. «Doctora Fernández», dijo, cerrando la puerta tras ella. «Rosina está en la sala de espera. Insiste en verla». Sentí que mi estómago se retorcía. No había visto a mi ex suegra desde el día del incidente. ¿Qué quiere? No lo sé, pero se ve diferente. Más pequeña, de alguna manera. Respiré hondo. Hazla pasar. Cuando Rosina entró en mi oficina, apenas la reconocí. La mujer orgullosa y dominante que había conocido durante tantos años parecía haber envejecido décadas. Su pelo, antes perfectamente teñido, mostraba canas, y su postura, antes erguida y desafiante, estaba ligeramente encorvada. «Elena», comenzó, su voz apenas un susurro. «Sé que no tengo derecho a estar aquí». «No, no lo tienes», confirmé, manteniendo mi voz neutral. «Pero ya estás aquí. ¿Qué quieres, Rosina?» Se sentó pesadamente en la silla frente a mi escritorio. «Vine a decirte que tenías razón, sobre todo, sobre Eduardo, sobre cómo lo crié, sobre mí. He estado en terapia estos últimos meses». La noticia me sorprendió. Rosina siempre había despreciado la terapia, considerándola una debilidad. El terapeuta me ayudó a ver el daño que he causado, no solo a ti, sino a Eduardo también. Lo convertí en un hombre débil, incapaz de asumir responsabilidades, siempre esperando que yo o alguien más arreglara sus problemas. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Era la primera vez que la veía llorar de verdad, sin dramatismo, sin manipulación. «Y luego está lo que te hice a ti», continuó. «No solo te quité a tu bebé, te quité la posibilidad de ser madre. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo tu cara en ese momento, cuando caíste». «Basta», la interrumpí, sintiendo mi propia voz temblar. «¿Por qué estás aquí realmente, Rosina? ¿Buscas perdón? ¿Absolución?» «No», respondió secándose las lágrimas. «No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que lo siento, que si pudiera volver atrás... Pero no puedes», completé. «Ninguno de nosotros puede». Se levantó lentamente, sacando un sobre de su bolso. «Eduardo no sabe que estoy aquí. Él también está en terapia. El divorcio, perderte, ver cómo has prosperado mientras él se hundía, lo cambió». «¿Y Sofía?», pregunté, más por curiosidad que por dolor. «Se fue, tomó al bebé y se mudó a otra ciudad. Supongo que también ella se dio cuenta de que algunas historias no tienen un final feliz».
Dejó el sobre en mi escritorio. Son los resultados de mis exámenes médicos. Tengo cáncer, Elena, terminal. Los médicos dicen que me quedan 6 meses, tal vez menos. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí todavía recordaba a la mujer que me había recibido en su familia con los brazos abiertos, que me había enseñado a cocinar la pasta perfecta, que había llorado de alegría en mi boda. Lo siento, dije sinceramente. No lo sientas. Tal vez es el karma, ¿no crees? Intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Solo quería verte una última vez, decirte que lo siento y desearte toda la felicidad que mereces. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. He visto cómo te mira el doctor Herrera. Me recuerda a cómo te miraba Eduardo al principio, antes de que yo lo arruinara todo. No dejes que mi maldad te impida ser feliz de nuevo. Después de que se fue, me quedé mirando el sobre en mi escritorio. No lo abrí. No necesitaba ver los detalles médicos para saber que decía la verdad. La muerte estaba escrita en cada línea de su rostro. Esa noche, mientras cenaba con Alejandro en mi apartamento, le conté sobre la visita de Rosina y sobre la nominación al premio. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su mano encontrando la mía sobre la mesa. Honestamente, no lo sé, respondí. Es como si el universo estuviera cerrando un círculo. Mientras ella se prepara para irse, yo estoy recibiendo este reconocimiento, esta nueva oportunidad. La vida tiene una manera extraña de equilibrar las cosas, dijo suavemente. ¿Sabes? He estado pensando en pedirte que vengas conmigo a Madrid desde hace semanas. Tengo una oferta para dirigir un programa de investigación allí. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Te vas a Madrid? Nos podríamos ir a Madrid, corrigió. El programa necesita exactamente el tipo de experiencia que tú tienes. Podríamos continuar nuestro trabajo juntos, en un entorno completamente nuevo. ¿Alejandro? No tienes que responder ahora, dijo rápidamente. Sé que es una decisión enorme. Sé que tienes una vida aquí, que has construido algo importante. Solo piénsalo. Sí, esa noche, después de que se fue, me senté en mi balcón, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Pensé en Rosina, enfrentando sus últimos días con el peso de sus acciones. Pensé en Eduardo, luchando con sus propios demonios en terapia. Pensé en el bebé que perdí, y en cómo ese dolor me había hecho más fuerte, más compasiva. Y pensé en Alejandro, que había llegado a mi vida sin exigencias, sin presiones, ofreciéndome solo comprensión y respeto, que me había ayudado a recordar que era más que mi trauma, más que mi pérdida. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Cualquier decisión que tomes, estaré aquí, porque mereces que alguien esté simplemente aquí para ti. Las lágrimas comenzaron a caer, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de esperanza. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores, nuevas experiencias, nuevas posibilidades. Tal vez Rosina tenía razón. Tal vez era hora de permitirme ser feliz de nuevo. La ceremonia de premiación en Madrid brillaba con un resplandor casi irreal. El auditorio estaba lleno de las mentes más brillantes de la cirugía pediátrica mundial, y aquí estaba yo, a punto de recibir uno de los reconocimientos más prestigiosos de nuestra profesión. Alejandro apretó suavemente mi mano bajo la mesa, su presencia un ancla silenciosa en medio de la tormenta de emociones que me atravesaba. 3 meses habían pasado desde la visita de Rosina. Ella había fallecido hace 2 semanas, más rápido de lo que los médicos habían pronosticado. No asistí al funeral, pero envié flores blancas, sus favoritas. Era mi manera de decir que la había perdonado, no por ella, sino por mí. Y el premio a la excelencia en innovación quirúrgica de este año es para... La voz del presentador resonó en el auditorio. La doctora Elena Fernández. Los aplausos llenaron la sala mientras me dirigía al podio. Bajo las luces brillantes, vi caras conocidas y desconocidas, todas unidas en celebración. Pero mi mente viajó a ese día en el hospital, hace más de 1 año, cuando todo mi mundo se había derrumbado. ¿Este premio? Comencé, mi voz firme y clara. Es el resultado de un viaje que comenzó en el momento más oscuro de mi vida. Cuando perdí todo lo que creía importante, descubrí que lo verdaderamente valioso nunca se puede perder. Nuestra integridad, nuestra determinación, nuestra capacidad de sanar y crecer. Vi a Alejandro sonreír desde su asiento, sus ojos brillando con orgullo, y algo más, algo que cada día me permitía reconocer más claramente como amor. La medicina nos enseña que las heridas más profundas a veces dejan las cicatrices más significativas. No son marcas de derrota, sino testimonios de supervivencia. Cada paciente que he tratado,
Cada vida que he tocado me ha enseñado que el verdadero triunfo no está en no caer, sino en cómo nos levantamos. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras resonaran en la sala. Este premio no es solo mío, es de cada persona que creyó en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. Es de mis colegas en el Hospital Central, que me mostraron que la familia no siempre es la que nos da la sangre, sino la que nos da su apoyo incondicional. Es del doctor Alejandro Herrera, quien me demostró que después de la tormenta, siempre hay un nuevo amanecer. Los aplausos fueron ensordecedores. Entre la multitud vi algunas lágrimas. Reconocimiento silencioso de una verdad universal. Todos hemos sido heridos. Todos hemos sobrevivido. Después de la ceremonia, mientras Alejandro y yo caminábamos por las calles iluminadas de Madrid, me detuve frente a una pequeña iglesia. ¿Sabes?, dije, mirando las antiguas piedras. Cuando era niña, mi madre siempre decía que Dios no nos da cargas que no podamos soportar. Durante mucho tiempo, después de perder al bebé, pensé que se había equivocado. Pero ahora entiendo que no se trataba de la carga, sino de cómo elegimos llevarla. Alejandro me abrazó por detrás, su calor reconfortante en la noche fresca. ¿Y cómo eliges llevarla ahora? Con gratitud, respondí, girándome para mirarlo. Porque cada pérdida me llevó a este momento, contigo, aquí. Entonces, comenzó, sus ojos brillando con esperanza. ¿Has tomado una decisión sobre la oferta de Madrid? Sonreí, sacando de mi bolso un sobre. Acabo de firmar el contrato. El nuevo programa de investigación tendrá 2 directores. Su rostro se iluminó con una sonrisa que rivalizaba con las luces de la ciudad. Elena, pero hay una condición, añadí, mi corazón latiendo fuertemente. No quiero ser solo tu codirectora. ¿No? No. Quiero ser tu compañera en todo. En el trabajo, en la vida, en todo. Me besó entonces, suave y profundamente, un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. Cuando nos separamos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, como si el universo mismo estuviera celebrando con nosotros. Una semana después, antes de dejar definitivamente el Hospital Central, recibí una carta. Era de Eduardo. Querida Elena, vi la ceremonia en línea. Estabas radiante, poderosa, libre. Todo lo que no pudiste ser conmigo porque yo era demasiado débil, demasiado egoísta para permitirlo. Mi madre, en sus últimos días, me hizo ver la verdad. No te perdí, te liberé. Y en tu libertad, te convertiste en la mujer extraordinaria que siempre estuviste destinada a ser. No busco tu perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que tu triunfo, aunque me duele, me hace feliz, porque significa que no logré romperte, que eres más fuerte que todo el daño que te causamos. Sé feliz, Elena, con él, con tu carrera, con la vida que elijas. Te lo has ganado, Eduardo. Guardé la carta en mi maleta, junto con los documentos para mi nuevo puesto en Madrid. No era un final, me di cuenta, sino un nuevo comienzo, uno que había ganado con lágrimas, con dolor, con determinación. Alejandro me esperaba en el aeropuerto. Nuestro vuelo a Madrid saldría en 2 horas. ¿Lista?, preguntó, tomando mi mano. Miré hacia atrás una última vez, hacia la ciudad que había sido testigo de mi caída y mi resurgimiento. «Lista», respondí, y esta vez, la sonrisa en mi rostro alcanzó mis ojos, llenó mi corazón, iluminó mi alma, porque el verdadero triunfo no está en la venganza, ni en el reconocimiento profesional, ni siquiera en encontrar un nuevo amor. El verdadero triunfo está en descubrir que, después de que te han roto el corazón, después de que has perdido todo, todavía puedes reconstruirte, más fuerte, más sabia, más completa. Mientras el avión despegaba hacia Madrid, hacia mi nuevo futuro, pensé en todas las mujeres que, como yo, han sido traicionadas, heridas, subestimadas. Mi historia era para ellas también, un recordatorio de que siempre hay un mañana, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay esperanza. Porque a veces, el final de una historia es solo el comienzo de una mejor.